Gloria a Dios. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo aquí con ustedes. Bienvenidos esta noche a su programa Una Palabra Viva y Eficaz, donde vamos a seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios tal como lo hacemos diariamente de lunes a jueves. Y es para mí una bendición poder estar con ustedes una vez más compartiendo este mensaje del Evangelio. Y voy a meditar antes de comenzar en un texto bíblico que está en el libro de los Salmos, capítulo 1, que dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. He querido comenzar meditando en esta palabra que dice que es bienaventurado o doblemente feliz aquella persona que no se ha sentado en sillas escarnecedores ni en camino de pecadores ha estado, sino que en la ley de Yahweh, en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esa es la razón por la cual nosotros queremos compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, para que usted junto conmigo pueda en esta noche y en cada momento que pueda meditar en la palabra del Señor. Dice la Biblia de día y de noche. Meditar, ¿qué dice su palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra? ¿Y qué podemos nosotros aprender para nuestro diario vivir, para agradar a Dios y para agradar también, no agradar tanto a Dios, sino para agradar a Dios y para servir a los hombres? No estamos buscando agradar a los hombres, sino buscamos agradar a Dios, porque si agradáramos a los hombres ya no seríamos siervos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Hoy vamos a continuar meditando en esta palabra del Señor. Hemos venido hablando desde la semana pasada, hablamos desde que empezamos de 6 días antes de Pesaj. Hemos venido compartiendo ese mensaje del Evangelio del Señor, lo que significa Pesaj, como el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, fue sacrificado el mismo día de Pesaj o el mismo día de la Pascua, conforme a las Escrituras, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También hemos venido hablando acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua Mashiach, como Él fue sepultado, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, y al tercer día Él resucitó. Entonces aquí hemos venido viendo, estamos celebrando para estos días, el pueblo de Israel está celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y en el día de ayer estuvimos hablando acerca de que nosotros debemos ser panes sin levadura, lo que tipificaba o lo que tipifica la fiesta de los panes sin levadura de masa en el Nuevo Testamento, y su primer mención en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, y en la mención en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Hemos venido meditando todo esto, y hoy vamos a seguir meditando. Vamos a seguir meditando en los panes sin levadura, en cómo en nuestra vida no debe haber levadura. Hemos hablado que la levadura es un tipo del pecado. Y hoy vamos a ir meditando una vez más, y hoy vamos a meditar lo que el apóstol Pablo
le está escribiendo en su carta a los Gálatas. Allí Pablo le escribe a los Gálatas y les está hablando acerca de la levadura. Pablo está hablándole a ellos acerca de la levadura. Estamos pensando en los panes y levadura. Yo voy a estar buscando aquí en la palabra del Señor la carta que Pablo le escribe a los Gálatas y lo que la palabra del Señor dice acerca de esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. El capítulo 5 de Gálatas. Amén. Capítulo 5 de Gálatas. Vamos a estar mirando allí desde el versículo 1. Gloria a Dios. Y vamos a ir hasta el versículo 16, 15. Y dice, y vamos a ir meditando. Y ¿cómo llamaríamos? El título que le he puesto a esta meditación es un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué estaba pasando? El apóstol Pablo le tiene que escribir a los Gálatas porque los Gálatas habían recibido el mensaje del evangelio, habían recibido la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos habían empezado bien, habían empezado por las cosas espirituales, habían empezado creyendo en Yahshua, en nuestro Señor Jesucristo, y recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Los Gálatas era una iglesia gentil, era una iglesia de personas incircuncisas físicamente, y habían aceptado al Señor Jesucristo por fe. Pero luego que una vez que ellos han recibido al Señor, que Pablo les ha enseñado la palabra, que Pablo les ha ministrado, que Pablo les ha llevado la Torá, las instrucciones de Dios, luego mostrándoles que en Cristo, en Yahshua Mashiach, se cumplía toda la escritura, vinieron ciertos judíos supuestamente convertidos, judaizando a los Gálatas, judaizando a los gentiles, y les decían, miren, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y estaban obligando a los Gálatas a circuncidarse. Y de esta manera, como estaban obligando a los Gálatas a circuncidarse, entonces Pablo tiene que ir, tiene que volver, tiene que escribirles, tiene que exhortarles a que vuelvan a la sana doctrina, que no se dejen desviar. Y él, entonces, aquí vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir meditando acerca de lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice en el Gálatas capítulo 5, versículo 1 de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Podemos hablar que hemos sido, aquí Pablo está diciendo, miren, nosotros hemos sido libres del yugo del pecado. Una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos ha hecho libres. Nosotros hablamos ayer que Él nos hizo libres. Él es nuestra Pascua, la cual fue sacrificada. Cuando nosotros celebramos Pesa o la Pascua, entonces estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en la cruz del Calvario. Allí en el Gólgota Él pagó todos nuestros pecados. Su sangre nos limpió, nos cubrió, como acostumbraba a suceder con la sangre del cordero que era vertida sobre la tapa del propiciatorio. La sangre del cordero vertida sobre la tapa del propiciatorio cubría el pecado. Cuando Yahshua muere, cuando el Señor Jesucristo muere,
La sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, Yahshua Mashiach, no cubre el pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos lava de todo pecado. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos sido libres, una vez que nosotros hemos sido lavados, no podemos seguir en el yugo del pecado, en la esclavitud del pecado. Cristo nos hizo libres de un yugo, de un pesado yugo que nosotros no podíamos llevar. Él tomó ese yugo, lo quitó de nuestro cuello y puso sobre nosotros un yugo liviano, un yugo que nosotros podíamos llevar, y no solamente lo puso, sino que Él junto con nosotros está llevando el yugo. Él está arando con nosotros, Él está caminando con nosotros, Él está llevando con nosotros toda la carga. Él lleva la carga. Nosotros simplemente vamos al lado de Él. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Entonces, una vez que tú has sido lavado, una vez que tú has recibido a Jesús de Nazaret, a Yahshua Mashiach en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, has aceptado el sacrificio de Cristo, de Yahshua, del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, inmediatamente tú has sido hecho libre. Si tú no has recibido a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que tú estás bajo el yugo del pecado. Y Pablo está diciendo: miren, ya ustedes han sido hechos libres, no pueden seguir bajo el yugo de la esclavitud. Quiere decir que si tú estás bajo el yugo del pecado, necesitas ser hecho libre. El Señor Jesús, Yahshua Mashiach, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también luego dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, es hecho verdaderamente libre, y por lo tanto ya no puede estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Entonces tenemos que decir que hemos sido libres del yugo del pecado a través de la sangre de Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También dice Pablo en el versículo 2: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Hemos hablado que había unos judíos judaizantes que le estaban diciendo a los gálatas: tienen que circuncidarse. Eso está pasando también hoy en día. Hay iglesias supuestamente mesiánicas, que ellas supuestamente mesiánicas, no lo sé si serán mesiánicas, no sé si serán verdaderamente, pero ellos están obligando a la persona, o están diciendo a la gente que se convierte a Yahshua, que tienen que circuncidarse. Están llevando a la gente a circuncidarse. Aquí Pablo dice: mire, he aquí yo, Pablo, judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la Torá, celoso de la Torá. No lo dice aquí, lo dice en otra parte. Dice: os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión física, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y mi amiga que me escucha, no quita el pecado. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión fue una ley que dio el Señor a Abraham, le dio estas instrucciones, dijo: tienen que circuncidarse el prepucio del miembro viril del hombre, y de esa forma ustedes van a tener una señal de pacto. Pero esta circuncisión
física, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, era simplemente un tipo de la circuncisión espiritual que Cristo, que Yahshua Mashiach habría de hacer en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice también en su palabra, allí en la Torá, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no el prepucio de vuestra carne. Tenemos que tener un corazón circuncidado, un corazón que tenga una señal de pacto con Elohim, una señal que nos dice, una circuncisión hecha no con mano de hombre, sino con la sangre, con el sacrificio de Cristo. Él circuncidó nuestro corazón y ahora hay una señal de pacto del hombre para con Dios. Es una señal interna, es una señal espiritual, es una señal que nos está mostrando delante del Señor que nosotros ahora estamos viviendo en novedad de vida. La circuncisión física, mi amado hermano, no quita el pecado. El que tú te circuncides físicamente no te hace más acepto delante de la presencia del Señor. Esto era, como veníamos diciendo, una sombra de lo que habría de venir. Era un tipo de la circuncisión espiritual que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, habría de hacer en nosotros cuando Él muriera en la cruz del Calvario. Quiere decir con esto que cuando tú aceptaste al Señor, si ya lo aceptaste, si no lo has aceptado, cuando tú aceptas al Señor, el Señor toma tu vida, el Señor la limpia, el Señor saca todo tipo de levadura que hay en tu vida. Recuerda que la levadura es un tipo del pecado. La levadura tipifica el pecado. El pan sin levadura tipifica la persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero. El Señor saca toda levadura, todo pecado y pone en nosotros una señal interna en el corazón que le muestra al Padre que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera, tenemos que entender que la circuncisión, y lo vamos a ir mirando más adelante, nada es. La circuncisión física no tiene ningún poder sobre tu vida. Tú puedes estar circuncidado físicamente y vivir una vida de pecado, vivir una vida apartada de Dios. Es una circuncisión física que te demuestra que perteneces a cierta raza o a cierto pueblo, pero no está hablándote que tú pertenezcas al pueblo de Dios. No precisamente. Hay muchas personas que son circuncidadas y no pertenecen al pueblo del Señor. Su vida es una vida que está totalmente alejada de Adonai Yahshua Mashiach, alejada de Elohim, alejada de Dios, y por lo tanto su circuncisión no tiene ninguna validez. Esto lo vamos a ir mirando. Entonces lo que quiero es que tú puedas entender que la circuncisión física no quita el pecado. Lo que quita el pecado es la sangre de Cristo en nuestro corazón, y esa circuncisión espiritual que el Señor hace en nuestra vida nos muestra que nosotros somos ahora pueblo escogido por Dios. Número 3, sigue diciendo Pablo aquí: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá, toda la ley. Tendría que empezar esta persona, y vamos a hablar, la circuncisión física obliga a guardar toda la Torá, toda la ley. ¿Qué pasa? O todas las instrucciones de Dios. No quiere decir que nosotros no debamos cumplir la Torá. Nosotros debemos cumplir la Torá, pero hay una diferencia
cuando nosotros leemos la Torá, cuando nosotros leemos la ley, como se conoce en la Reina Valera, cuando leemos las instrucciones de Dios, tenemos que entenderlas, tenemos que saber lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la Torá, el Nevi'im y los Tejilín están señalando a Cristo, a Yahshua. La ley, los salmos y los profetas señalan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo leo la Torá, cuando yo leo el Tanakh, tengo que entender, cuando leo el Antiguo Testamento, tengo que entender de qué me está hablando la palabra de Dios. Pero si yo decido seguir, es decir, no, yo me voy a circuncidar porque la Biblia me enseña que debo circuncidarme, inmediatamente quedo ligado a la Torá, quedo ligado a la ley y a guardar todos los ritos que la ley me dice y ya no estoy entendiendo lo que la ley me dice. La Torá me está señalando a Cristo, la Torá me señala que en Cristo se cumplieron todos, absolutamente todos los sacrificios establecidos en la Torá. Se cumplió la Pascua, se cumplió el holocausto, se cumplieron todos los sacrificios. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Si tú te circuncidas físicamente, le estaba diciendo Pablo a los Gálatas, ustedes se ven obligados a seguir la Torá al pie de la letra y no van a entender que Jesús es el cumplimiento de la Torá. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo, la circuncisión física me obliga. Ya no lo hago por amor, ya no lo hago por fe, ya no lo hago porque amo la palabra de Elohim, no lo hago porque amo a Elohim, no lo hago porque amo al Señor, sino porque me veo obligado a hacerlo. Es muy diferente cuando tú haces una cosa porque te gusta hacerla y es hacer una cosa porque te ves obligado a hacerla. Quiere decir que tienes que guardar toda la Torá y si tú faltas a un punto de la Torá, ya te haces culpable de toda la Torá. Ya un punto que violes, ya estás violando toda la Torá. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es que en Él se cumple y Él es quien guarda la Torá en nosotros. Él es el quien cumple la Torá en nosotros y nosotros nos gozamos de poder vivir en la Torá. Ya no vivimos por la Torá, ya no cumplimos la Torá, sino que la Torá se cumple en nosotros. La Torá empieza a hacer un efecto interno en nuestro corazón que nos lleva a obedecer a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir mirando, aquí dice la circuncisión física, obliga a guardar la Torá. Ya no vive la Torá, sino que tienes que vivir conforme a la Torá. Ya la Torá no está en ti, sino que tú tienes que estar en la Torá. Entonces, de esta manera, nosotros, el Pablo está diciendo, mire, tengan cuidado. Estamos hablando que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice luego más adelante, sigue diciendo Pablo, ahí en el versículo 4, dice de Cristo, escucha esto, de Hamashiach, os desligasteis, os separasteis. Ustedes lo voy a decir de una manera más hispana, latinoamericana. De Cristo se separaron los que por la Torá se justifican, de la gracia han caído. Justificarse con la Torá nos desliga de Cristo. Ahora, mire, dice, cuando de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo decido actuar de acuerdo a la ley, a la Torá, a los preceptos, no de Dios, sino de los hombres, porque no estoy entendiendo los preceptos de Dios, porque estoy haciendo las cosas conforme a la carne y no conforme al espíritu. ¿Por qué conforme a la carne? Porque al irse a la persona decidir hacerse una circuncisión física,
está diciendo, yo voy a mostrar de una forma externa que pertenezco al pueblo de Dios. Pero entonces en ese momento estoy tomando una satisfacción de la carne y no del espíritu, obedeciendo a la carne y no obedeciendo a Dios. Quiere decir que en ese momento estoy diciéndole, Señor, no me interesa tu sacrificio. No creo en tu sacrificio, no entiendo ese sacrificio, no creo que tú seas el Mesías y por lo tanto yo voy a tomar la determinación de empezar a vivir una vida en el judaísmo, por así decirlo, porque estamos hablando de que la iglesia de Galacia estaba siendo judaizada. ¿Por quiénes? Por unos judaizantes que le decían, ustedes tienen que guardar la Torá. ¿Quieren ser salvos? Se tienen que circuncidar. ¿Quieren ser salvos? Tienen que guardar el Shabbat. ¿Quieren ser salvos? Tienen que cumplir toda la ley, toda la Torá, todas las misbot, todos los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? ¿Cuántos son las misbot que el Señor dejó en su palabra? Solamente 613. 613 misbot que tú tienes que cumplir, 613 mandamientos que tú tienes que cumplir y que te los tienes que aprender de tal manera para que no faltes a ninguno de ellos. No los podemos cumplir. El pueblo de Israel no puede cumplir estos mandamientos. ¿Por qué? Porque no tienen templo. No tienen un templo físico donde hacer el sacrificio. No pueden cumplirlo porque hay muchas cosas que les impiden cumplir con los preceptos, con los mandamientos, las misbot de Dios. Pero nosotros, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, que tenemos la Torá escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes, somos templo de Dios y todas las misbot, todos los mandamientos de Dios que se cumplieron en Cristo, se cumplen en nosotros. De tal manera que al ser templo, el sacrificio de Cristo ha sido hecho en nosotros y tenemos acceso, escucha bien esto, acceso al lugar santísimo, a la presencia misma del Señor. ¿Necesitamos un templo físico? No. No necesitamos templo físico. Tenemos un templo hecho no por mano de hombres, sino por la misma mano de Dios, hecho con piedras vivas, con un cimiento que se llama Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, con 12 columnas, que son los 12 apóstoles del Cordero, y nosotros como piedras vivas edificados en Cristo. De tal manera que esa misbot de Dios, esos mandamientos de Dios, se cumplen en nosotros. Y si nosotros estamos en Cristo. Pero si nosotros buscamos justificarnos con la Torá, entonces nos desligamos de Cristo. Decimos, Señor, no nos interesa tu misericordia, no nos interesa tu amor, no nos interesa tu sacrificio y caemos de la gracia. Por eso hay que tener cuidado con aquellas personas que dicen, bueno, yo era cristiano, pero ahora soy mesiánico. Yo soy cristiano, yo soy mesiánico, porque cristiano y mesiánico es uno solo. Hay gente que quiere confundir, decirle, no, es que no, los cristianos no siguen al Señor, están siguiendo a otro Señor. No, el Cristo y el Mesías es el mismo. Jesucristo y Yahshua HaMashiach es el mismo. No nos podemos dejar confundir con judaizantes que nos digan que ahora tenemos que guardar la ley. Nosotros ya no nos justificamos con la Torá. Ahora es Cristo quien nos justifica. Justificados pues por la fe, dice la palabra del Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora, justificarse con la Torá nos desliga de Cristo. Sigue diciendo allí Pablo, en el versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. Esto lo hemos estado mirando.
la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No hay validez en la circuncisión ni en la incircuncisión. La circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe. Eso es lo que vale. ¿Qué pasó? Aquí Pablo en algún momento dice, mire, cuando el Señor llamó a Abraham para darle la promesa, cuando Dios le da la promesa, Elohim le da la promesa a Abraham, ¿cuándo se la dio? ¿Cómo se la dio? ¿Estando circuncidado o en la incircuncisión? Cuando Dios le da la promesa a Abraham, se la dio cuando Abraham era incircunciso. ¿Para qué? Para que de esa manera fuera padre de los de la incircuncisión. Pero dio la circuncisión como señal de pacto para que fuera padre de los de la circuncisión. De tal manera que Dios es Dios de la circuncisión y Dios de la incircuncisión. Los circuncisos fueron aquellos que Dios llamó como pueblo apartado para Dios para que vivieran en santidad. ¿Qué hizo Dios? Dios llamó al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios definitivamente. ¿Pero para qué lo llamó? Para hacer en ellos, como lo he dicho en algunos momentos, como una especie de maqueta, una especie de diseño para que en los finales de los tiempos, entonces Dios construyera el edificio final que es la iglesia de Adonai Yeshua HaMashiach, la iglesia de Cristo. Él levantó la iglesia y esa circuncisión física, Él ahora la hizo espiritual, de tal manera que ya tú no necesitas circuncidarte. Eres circuncidado, gloria a Dios. Eres circunciso, no procures circuncidarte. Circuncida tu corazón y empieza a vivir delante del Señor en santidad. Pues nosotros por el Espíritu, dice Pablo, aguardamos, esperamos por fe. Estamos creyéndole a Dios, no lo vemos. Estamos esperando una ciudad celestial, no la vemos, pero aguardamos por fe la esperanza de la justicia, de que Dios nos justifique, de que Dios haga justicia en nosotros, porque dice Pablo, en Cristo Jesús, en Yeshua Mashiach, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor, la fe que obra por el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y por fe, porque por fe andamos y no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos. Número 6, estamos viendo versículos 7 y 8. Pablo dice de la siguiente manera: vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Para que no obedecieses a la verdad, para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ellos empezaron bien. El pueblo de los Gálatas, la iglesia de Galacia empezó bien. Empezó a caminar bien, a correr bien la buena carrera de la fe. Pero en el momento en que van en esta carrera, en el momento en que ellos están caminando, llevando la carrera de la fe, encuentran en la mitad del camino o en medio del camino, cuando van corriendo, algo que los estorba, algo que les frena, algo que les dice deténganse, y es la religiosidad. La religiosidad nos estorba. Nosotros no buscamos a Dios por ser religiosos. La religiosidad nos estorba. ¿Qué pasó? Cuando los Gálatas le entregaron su vida al Señor, empezaron a andar en novedad de vida, en una vida nueva. Empezaron a creerle al Señor, a buscar al Señor, y de esa manera empezaron la carrera de la fe, creyendo en amor, en esperanza,
esperando ser justificados, fueron circuncidados espiritualmente. Y vienen los religiosos y te dicen, no, si tú no guardas las tradiciones, no puedes ser salvo. Está bien que creas en Jesús, está bien que creas en Yahshua, está bien que le recibas en tu corazón, pero tienes que guardar las tradiciones. Las tradiciones, mi amado hermano, son una señal de religiosidad. La palabra del Señor no es un libro de tradiciones. Es una palabra viva, eficaz, una palabra que te da a ti libertad, una palabra que te da a ti vida, una palabra que te da a ti esperanza, una palabra que te da a ti poder, autoridad. Eso es la palabra de Dios. Las tradiciones de los hombres se dicen tienes que lavarte las manos antes de comer cualquier alimento. Las tradiciones de los hombres dicen tienes que guardar el Shabbat. La tradición de los hombres dicen tienes que guardar estas fiestas. Por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia que nació en el tiempo de Constantino, la iglesia católica y pagana, te dicen tienes que guardar Semana Santa, te dicen que tienes que festejar la Navidad, te dicen que tienes que adorar a los santos. Esos son tradiciones de hombres, son religiosidad y la religiosidad nos estorba. Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Cuántas personas pueden haber un día recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en su corazón como su único y suficiente Salvador? Han empezado bien, han empezado a creerle, han empezado a buscarle, pero viene la religiosidad y les estorba. Viene la religiosidad y les frena. Viene la religiosidad y les pone a ustedes un yugo que no pueden llevar. Y les obligan a llevar un yugo, una doctrina que no proviene del Señor. El Señor dijo claramente cuando les hablaba a los fariseos, les decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrina de hombres. Nosotros tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, de lo que escuchamos, de lo que vivimos y cómo lo escudriñamos y lo meditamos. Nosotros no somos llamados a guardar una religión, sino a vivir una relación. La religiosidad nos estorba. Cuando peleamos por una religión X o Y, está habiendo un estorbo para nuestra salvación. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, más adelante dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Añadir a la palabra de Dios distorsiona el mensaje del evangelio. Añadir a la palabra de Dios distorsiona el mensaje. Cuando nosotros le añadimos a la palabra del Señor arandelas, estamos distorsionando el mensaje de Dios. Cuando nosotros queremos saber más de Dios, nosotros debemos procurar enseñar única y exclusivamente la palabra de Dios. ¿Haciendo qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos venir y añadir a la palabra, hacer creer que la palabra dice una cosa cuando la palabra de Dios dice otra. A veces nosotros llegamos a ciertos lugares donde nos dicen que se predica el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viene el predicador, lee un texto bíblico y luego da su mensaje, luego da su enseñanza que es totalmente distorsionada, un mensaje
que toma un texto, lo saca del contexto y forma el pretexto. Añadir a la palabra de Dios, mi amado hermano, distorsiona el mensaje. La palabra del Señor dice allí en el libro de los Proverbios, toda palabra de Dios es limpia. Él, Elohim, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Nosotros no podemos añadirle, nosotros no podemos buscar a crear un nuevo evangelio. Tenemos que predicar el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Bereshit o Génesis hasta el Apocalipsis. Eso lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles nunca predicaron un mensaje diferente al que estaba escrito en el Tanaj. Ellos enseñaron lo que el Tanaj decía y mostraron a través del Tanaj o el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, que en él, que en Cristo, que en Yahshua se cumplía toda la escritura. De tal manera que ellos nunca enseñaron algo diferente a lo que ya estaba escrito en la palabra. Entonces, añadir a la palabra de Dios distorsiona el mensaje. No le añadamos, no busquemos cosas que no existen en la palabra, ni le quitemos. No busquemos cosas que no existen en la palabra para que esa palabra a nosotros nos justifique. No busquemos nada, absolutamente, no le añadamos. Ahora dice sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. El mensaje de la cruz produce persecución. El apóstol Pablo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, era una persona que predicaba el mensaje del evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo. Él no predicaba legalismos, él no predicaba religión, él no predicaba tradiciones. Él predicaba el mensaje y el mensaje de él es que en Cristo Jesús, en Adonai Yeshua HaMashiach, tenemos nosotros salvación, tenemos nosotros libertad, tenemos nosotros vida eterna, tenemos nosotros el poder y la autoridad. En él está la vida y la vida es el poder, es la luz de los hombres. Cristo es quien nos vino a dar libertad. Eso es lo que predicaba Pablo. Nunca predicó acerca de la circuncisión. Nunca enseñó a los gentiles a circuncidarse. Los apóstoles no enseñaban a los gentiles que se circuncidaran, sino que guardaran la palabra del Señor, que la leyeran, que la escudriñaran, que la meditaran y que dejaran que la palabra se hiciera carne en sus vidas. Eso es lo que ellos enseñaban. No estaban predicando nada diferente a lo que la palabra del Señor estaba diciendo. La circuncisión, la circuncisión física se la dio el Señor al pueblo de Israel, y está bien que el pueblo de Israel guarde ese rito porque es dado por el Señor a Israel. Pero a los gentiles el Señor no les impuso esa carga. El Señor les dijo a los gentiles, miren, circunciden su corazón y no la carne. De esa manera, es una carga que ni siquiera el pueblo de Israel ha podido llevar y tampoco la hubieran podido llevar los gentiles. De tal manera que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra que el mensaje de la cruz predice persecución. Pablo estaba predicando era la cruz, no la circuncisión, y por esa razón era perseguido, porque estaba predicando que en Cristo Jesús, en Adonai Yeshua Mashiach, se cumplía toda la escritura. Cuando nosotros predicamos el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, vamos a sufrir persecución. La iglesia es perseguida por predicar el mensaje de la verdad.
el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo más adelante, ya vamos acabando. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Somos hechos libres, no para vivir una vida de libertinaje. Somos hechos libres para servir. Pablo dice aquí en su carta, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados a libertad, pero Pablo también está diciendo que no usemos la libertad con que Cristo nos hizo libres como ocasión para la carne. O sea, yo soy libre, ahora Cristo me hizo libre, el Señor cambió mi vida, ahora comamos y bebamos que mañana moriremos y hagamos lo que queramos porque Dios ya me dio libertad. Hoy hay una doctrina que hemos conocido por ahí que se llama salvos siempre salvos. Ya el Señor te salvó, ya tú no vas a perecer. Ya Cristo lavó tus pecados. Ahora tú eres eternamente salvo. No podemos equivocarnos. Cuando Cristo me lava de mis pecados y yo soy salvo, yo debo cuidar mi salvación. El escritor de los Hebreos dice que si el justo con dificultad se salva, cuanto más el impío y el pecador. Esto lo dice Pedro, pero Hebreos también dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. La salvación, mi amado hermano, nos fue dada como un regalo de parte de Dios. Un regalo no se quita. Definitivamente Dios no te va a quitar la salvación. Tú tienes la salvación, el Señor te dio el regalo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, pero ahora que yo tengo el regalo, tengo que cuidarlo. No lo puedo arrojar a la basura. Yo tengo la opción de cuidarlo o de tirarlo. Ya es mío y yo decido lo que hago con él. O sea que si el Señor me regala la salvación, que no me costó a mí nada, yo debo cuidarla. Debo cuidar esa salvación con la cual el Señor me ha dado. Y ahora no voy a hacer con mi vida lo que se me da, perdona la expresión, lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque ahora yo soy libre no para satisfacer los deseos de la carne, sino que ahora soy libre para servir. Soy un siervo de Cristo y somos libres para servirnos unos a otros en amor. Ahora el apóstol Pablo dice, mire, porque toda la Torá, toda la ley, todas las instrucciones de Dios en este mandamiento se cumplen. En esta misma se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, empezamos a andar en santidad y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces la palabra de Dios está cumpliéndose en nosotros. Recuerda que con Cristo la palabra está en tu vida y la palabra se ha hecho carne y ya tú no vives la Torá, sino la Torá vive en ti y la Torá se cumple en ti a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. La pregunta que yo quisiera hacerme en este momento, quisiera hacerte es, ¿cómo está nuestra vida en este momento delante de la presencia del Señor? ¿Estamos viviendo nosotros en santidad? ¿Estamos nosotros siendo circuncidados espiritualmente? ¿Hemos sido lavados? ¿Has sido tú lavado con la sangre del Cordero? ¿Te has lavado con ella? ¿Te has santificado en Cristo? ¿Ahora estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Cristo? ¿O estás viviendo una vida de religiosidad, una vida de apariencias, una vida donde tú aparentemente eres bueno, pero por dentro estás lleno de huesos de muertos? Estamos viviendo una vida de apariencia.
o estamos realmente viviendo en la santidad con la que Cristo quiere que nosotros vivamos. La Biblia dice que un poco de levadura, mi amado hermano, leuda toda la masa. Un poco de pecado en nuestra vida, un pequeño pecado, una pequeña cantidad de pecado en nuestra vida hace que nuestra vida se llene totalmente de pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa, nos hace a nosotros igualmente pecadores como todos los demás. No quiere decir, lo estamos diciendo claramente, que no pequemos. Podemos pecar por ignorancia, podemos pecar por cometemos siempre errores, pero ya no podemos vivir en el pecado, no podemos vivir practicando el pecado, sino que ahora debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor en este momento? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Le has entregado tu vida al Señor y le has pedido al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vida y que limpie tus pecados? Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento para hacerlo. Este es el día de salvación, la hora aceptable. Es el momento en que el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. ¿Cómo está tu vida? ¿No le has entregado tu vida? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en esta noche? Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe como la que yo te voy a proponer en este momento. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza que el Señor Jesús ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Él empezará a hacer un cambio en tu vida de adentro hacia afuera. Solamente me quedan 3 cosas que aconsejarte, que siempre lo hago, es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus problemas, tus necesidades. Cuéntale, habla con Él como se habla con un amigo. Número 2, empieza a leer la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Empieza a leerla desde en el Nuevo Testamento, quizás en el Evangelio de Juan, y pide al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Si tú no tienes una Biblia, yo te invito a que la consigas en la librería cristiana más cerca a tu casa o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, no sabes dónde ir y quieres saber un lugar, escríbeme un mensaje de texto o a través de un comentario, escríbeme, házmelo saber y yo con mucho gusto, si está a mi alcance, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo para que tú puedas ir allí y congregarte. Vamos a terminar orando por las diferentes necesidades que podamos tener. Si tú tienes alguna necesidad y quieres que oremos por ti, por sanidad, por liberación,
por que el Señor te bendiga en tus necesidades económicas, por los niños del mundo, por la iglesia, por los matrimonios. Vamos a estar orando hoy y por Israel definitivamente vamos a orar. Yo creo que tú me acompañes a orar y si tienes alguna petición de oración, ora conmigo. Y si quieres escribir sobre esa petición, escribe y estaremos orando juntos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, para darte gracias, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, te damos en este momento, Señor, por habernos permitido compartir tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Señor, te doy gracias por las personas que en este momento nos están acompañando, por los que nos han de ver en nuestras redes sociales, a través del Facebook o YouTube, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que nos ve, Señor, a través de estas redes, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, y que mire las necesidades, las inquietudes, Señor, que hay en ellos. Aquellas personas que están enfermas, Padre Santo. Queremos pedirte que pongas tu mano soberana, tu mano de sanidad sobre ellos, Señor Dios mío. Que seas tú sanando cualquier enfermedad, Señor, cerebral, Señor, del corazón, de pulmones, de riñones, Señor, del estómago, intestinos, hígado, de páncreas, de los huesos, de la piel, Padre Santo. Pon tu mano soberana, oh Dios mío, y sana ahora mismo, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pon tu mano, Señor, crea órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos, Señor. Mira aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, con el espíritu, Señor, Dios mío, de depresión, de suicidio, de aborto, de homosexualismo, de lesbianismo, de idolatría, brujería, hechicería, de mentira, de robo, de avaricia, de muerte. Padre Santo, da libertad al cautivo. Muéstrales cuánto les amas y cuán importantes son ellos para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, te lo suplicamos, Rey de Reyes. Oh, Padre Santo, mira que las personas que están en necesidad económica, Padre Santo, te pedimos que les bendiga, Señor, su alacena, su artesa de amasar, su entrar y su salir, Señor, el campo de su trabajo. Provee fuente de trabajo al que no lo tiene, Padre Santo. Mira, Señor, los matrimonios, Padre Santo, aquellos matrimonios que están rompiendo, aquellos matrimonios que están pensando en el divorcio. Señor, te pedimos, Señor, bendíceles, úneles con lazos de amor que no se puedan romper, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Mira a los niños, Señor, del mundo. Los niños, Señor, huérfanos, los niños desamparados, los niños abandonados, Señor, los niños, Señor, Dios mío, abusados, violados, violentados, Padre Santo, los niños de la guerra, Señor, cura, Señor, toda herida, Señor, Dios mío, Padre Santo, del corazón, Padre Santo, oh, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, guarda a los niños de la iglesia, guarda a estos niños, Padre Santo, bendícelos, Señor, y escóndelos en el hueco de tu mano, Padre Santo. Te pedimos por tu iglesia preciosa, Padre Santo, Señor, tu iglesia en los países, Señor, musulmanes, tu iglesia en los países comunistas, tu iglesia, Señor, Dios mío, alrededor del mundo. Te pedimos que la bendiga, la guarde, la esconda, Señor, y que levante, Señor, oh Padre Santo, obreros, Señor, siervos, que estén dispuestos a predicar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Oh Padre, mira a Israel, bendice a Israel, guarda a Israel, Señor. Protege a Israel, Señor Dios mío. Permite que ellos conozcan a Yahshua, Señor, y lo reciban como el Mesías, para que, Señor, el velo caiga y haya para ellos salvación, Padre Santo. Bendice, Señor, la ciudad de Jerusalén, Señor, la eterna e indivisible capital de Israel. Bendícela, Señor, trae paz sobre Israel. Bendice a los que aman, Señor, a Jerusalén y los que oran por la paz de Jerusalén, Señor. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, ha sido para mí una bendición muy grande compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Espero que este mensaje haya sido de bendición para nuestras vidas. Y mi oración es que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Muchas gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y una vez más, gracias por su
fina compañía. Bendición.